Tengo que decirles que hay días que es difícil mantener la serenidad ante los acontecimientos políticos que sacuden a España. Hoy hemos tenido oportunidad de conocer, estamos asistiendo de hecho, a un nuevo ejemplo de la descomposición del Gobierno en relación con los casos de corrupción que se le acumulan. Entendemos que hay una operación de acoso, que es la que hemos conocido hoy, protagonizada desde el Partido Socialista y desde la Moncloa, por una fontanera del sanchismo que cobraba un sueldo público de todos los españoles para desacreditar nada más y nada menos que a la Guardia Civil. Y consideramos que esto es gravísimo y es propio de una organización criminal y es un comportamiento que no puede quedar impune. Y les tengo que decir que lamento profundamente hablar en estos términos, porque la política debería desarrollarse en otros términos y debería de manejarse también sobre otros temas. Pero es de tal gravedad lo que estamos teniendo oportunidad de conocer de un tiempo a esta parte, hoy especial y singularmente con los audios que hemos conocido, que, como les decía, son comportamientos más propios de una organización de carácter mafioso, no de un partido político. Intentar chantajear y presionar desde los aledaños de la presidencia del Gobierno y desde el entorno del propio Santos Cerdán a un responsable de la UCO que está investigando las tramas de corrupción socialista, del propio secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español, del fiscal general del Estado, de la mujer y del hermano del presidente Sánchez, demuestra la clase de gobernantes que lamentablemente y desgraciadamente dirigen nuestro país. Esta operación la genera el Partido Socialista. Nadie en el Partido Socialista ordena investigaciones, sí que lo sepa su secretario de organización. No se hacen dosieres sin que lo sepa Santos Cerdán. No se desprestigia a la Guardia Civil sin que lo sepa la cúpula del Partido Socialista. Y solo quien teme lo que la Guardia Civil pueda haber descubierto se plantea una estrategia para cuestionar a la propia Guardia Civil. Quien es inocente no se afana en borrar pruebas, como hizo el fiscal general del Estado, y los inocentes no crean estrategias de defensa preventiva ante investigaciones policiales o judiciales. El presidente del Gobierno se ha puesto demasiadas veces del lado de los que han delinquido en nuestro país, en lugar de hacerlo del lado de los que persiguen esos delitos. Por eso Sánchez es el presidente de los indultos y de la amnistía, el que consiente llamar fachas con toga a los jueces, el que llama fachosfera a la prensa crítica y el que consiente crear dosieres contra la Guardia Civil, contra la UCO. El objetivo de que hay que matar políticamente a Antonio Balas, el jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO, recuerda a comportamientos más propios de organizaciones mafiosas. Estamos en la decadencia más absoluta, en el momento de mayor dificultad de la democracia española, o uno de los momentos de mayor dificultad. Y conviene, y esto es en lo que está comprometido el Partido Popular, conviene un corte quirúrgico y empezar una nueva era cuanto antes. Porque lo de hoy, como les decía al principio, no tiene nombre, se acaban los adjetivos calificativos. Han intentado convertir a un investigador de delitos económicos en un criminal. Han manipulado, ofrecido favores judiciales y hablado abiertamente de matar políticamente a un servidor público por hacer su trabajo. Y les puedo asegurar que el Partido Popular está comprometido en no tolerarlo. Y no vamos a parar hasta que todo esto se investigue, hasta que se conozca toda la verdad y que a nadie le quepa ninguna duda, toda la verdad se acabará por saber. Y esto sucederá caiga quien caiga. En la España que creemos, a la Guardia Civil se la respeta, no se la difama. En la España que creemos, a quien persigue el delito, quien investiga la corrupción, se le defiende y es al corrupto al que se señala. Nadie debería fiar su estrategia de defensa a cuestionar a quienes investigan los actos desde la Guardia Civil, a quienes juzgan desde los tribunales y a quienes sacan noticias desde los medios de comunicación. Cuando los fiscales incomodan, se les aparta. Cuando la Guardia Civil investiga, se la dinamita. Cuando la prensa publica, se le acusa de conspirar. Y esto es insoportable. Y hay una mayoría social creciente de españoles, independientemente de su adscripción ideológica o de su sentido de voto en el pasado, a los que esto les parece insoportable. El Gobierno, y esta es nuestra lectura, ha entrado en un fallo multiorgánico
porque la corrupción ya es sistemática, afecta a todos los estamentos del Partido Socialista Obrero Español y al Gobierno. Lamentablemente, Sánchez ha convertido al Partido Socialista en un aparato de presión institucional dispuesto a reventar el Estado de Derecho con tal de protegerse él y su entorno. El presidente Sánchez, lamentablemente, está dispuesto a romper todo, a deslegitimar todas las instituciones con tal de seguir él en la Moncloa. Por eso conviene recordar, y es importante recordar, que Leire Díaz es una persona muy próxima al actual secretario de organización del Partido Socialista, y Leire Díaz es la protagonista de los audios que ustedes han tenido oportunidad de escuchar esta misma mañana. El señor Santos Cerdán, como lo fue el señor Ábalos, han sido los pilares fundamentales para que Sánchez esté donde está. Porque si Ábalos era su mano derecha, Santos Cerdán era su izquierda, o al revés, da igual, es irrelevante. Es la persona que ha llevado todas las negociaciones del Partido Socialista y algunas más que seguramente se conocerán en los próximos días de las investigaciones policiales y judiciales. Porque también sabemos que en los próximos días conoceremos más detalles y conoceremos más episodios lamentables. Por primera vez, que yo recuerde al menos, por primera vez en la época democrática, un familiar directo, como es el hermano del presidente del Gobierno, está procesado por la justicia. Tenemos que denunciar, en este sentido, las maniobras del socialismo que está instrumentalizando políticamente la figura del aforamiento para desvirtuarlo a los más puros intereses personales de Pedro Sánchez hasta convertirlo en un fraude de ley. En relación con el apagón, y porque también ha habido noticias estas últimas horas con el fundido a negro que sufrió España, también quiero decirles que un mes después de este gran apagón eléctrico, seguimos inmersos en un gran apagón informativo. Hemos conocido por la prensa internacional que este apagón se debió a un experimento que el Gobierno está haciendo con las energías renovables. Los españoles no deberíamos enterarnos por los medios extranjeros de los motivos que habrían causado un apagón que dejó sin luz a 2 países de la Unión Europea por culpa de las excentricidades energéticas de este Gobierno. El experimento de estas políticas nos está saliendo muy caro a los ciudadanos. Ha costado vidas, miles de millones de euros y una crisis reputacional internacional de España. Hoy sigue la ministra Ágesen en su puesto, sigue Teresa Rivera de vicepresidenta de la Comisión Europea y sigue la señora Corredor de presidenta de Red Eléctrica Española. No ha habido circunstancias externas que causen el apagón en España. La única responsabilidad es de quien preside el Gobierno. Y si Sánchez quiere experimentar, que lo haga en las urnas. Si quiere hacer un experimento, que haga uno político y sociológico, que dé la palabra a los españoles. Porque además de ocultar la verdad, el señor Sánchez ha mentido de nuevo a los ciudadanos hablando de un ciberataque. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Un ciberataque que solo ha existido en el argumentario defensivo y en las mentiras diseñadas desde la Moncloa. El Palacio de la Moncloa se ha convertido en el mayor agente de desinformación de la política española. Y los que buscaban un agente externo, por lo tanto, como culpable del apagón, se fueron demasiado lejos. Fue un ataque, sí, pero perpetrado desde dentro, desde lo más profundo de la incompetencia e ideología de Pedro Sánchez. Yo lo que le puedo asegurar es que nuestro convencimiento es que a Pedro Sánchez no le interesa el catalán, no le interesa en absoluto, que lo que le interesa es sobrevivir él e intentar contentar al independentismo. Y mañana ya veremos. Y esta es nuestra posición. Lo que estamos viendo al final es todo deslavazado, es un intento absurdo y de la peor manera posible de presionar a países socios. No sabemos muy bien qué es lo que está haciendo el Gobierno porque nos lo cuenta. También hay un apagón informativo en esta materia. Esta es la respuesta que le puedo dar. Hola, hola, sí. Buenas tardes, portavoz. Insistiendo con lo que preguntaba la compañera, más allá de si Pedro Sánchez quiere o no quiere el catalán en la Unión Europea, ¿la posición del PP es que sí o que no? Es decir, ¿el PP quiere que el catalán, el euskera y el gallego sean lenguas oficiales en la Unión Europea? Gracias. Lo que sí le puedo decir es que el Partido Popular quiere más a las lenguas oficiales que Pedro Sánchez porque nosotros no las utilizamos políticamente y no las manoseamos. Y que nuestra política internacional es mucho más seria y mucho más rigurosa de cómo lo hace Pedro Sánchez. Y que, entre otras cosas, queremos que exista también un respeto a la legalidad en la Unión Europea.
que no se presione a nuestros socios europeos para conseguir contentar a los socios parlamentarios de Sánchez. Es decir, el mayor ataque que le está haciendo al catalán es el que está haciendo Pedro Sánchez, generando una incertidumbre y un debate innecesario.